Ahí está. Ya no la movemos. Pues buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a ver el tema de hoy, que es María Auxiliadora de los cristianos. Vamos a ver cómo nuestra Madre Santísima nos ayuda en nuestra vida diaria y cómo nuestra Madre pues se ha manifestado también en dos lugares en el mundo, Australia y China, que son lugares muy perseguidos en nuestra fe católica, en la Iglesia Católica, y que han necesitado de un auxilio especial de nuestra Madre Santísima. Entonces vamos a empezar invocando al Espíritu Santo. Cierren sus ojos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos acompañe, que nos ilumine para entender todas las verdades de fe contenidas en esta charla, y que Dios nuestro Señor nos llene de toda la sabiduría que necesitamos. Ven, Divino Espíritu Santo, en este momento de oración. Te suplicamos que desciendas como descendiste sobre la Virgen María y los apóstoles en Pentecostés. Ven ahora, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra alma con tu luz divina, con tus santas verdades, y ayúdanos a entender todo lo referente a tu Madre, a tu esposa santísima, la Virgen María. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos acompañe con su presencia y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, el título de auxilio de los cristianos es un título muy antiguo a la Santísima Virgen María. En la plática pasada yo les decía que a la Virgen María se le decía Madre de Dios, y eso en griego es Theotokos, es la Theotokos. Ese es uno de los primeros títulos que recibió nuestra Madre Santísima. Y hay otro título que también tenía la Virgen, que es la Boeteia, y la Boeteia es la que trae auxilios venidos del cielo, es decir, aquella que a Dios le entrega los regalos, los milagros, las gracias en sus manos, y ella viene y nos lo entrega a cada uno de nosotros. Bajo estos dos títulos, entonces, la Iglesia ha honrado a la Virgen, el título de la Theotokos y el título de la Boeteia. San Juan Crisóstomo, en Constantinopla, era arzobispo de Constantinopla, él decía: es auxilio potentísimo, es decir, es un auxilio poderoso que viene de Dios. Y tiene ese auxilio poderoso gracias a que es inmaculada, gracias a que es virgen, gracias a que es Madre de Dios y gracias a que aceptó la voluntad de Dios en plenitud en su vida. De tal manera que entonces nuestra Madre Santísima es una intercesora que se le llama, o que San Luis María Griñón de Montfort dice, es la omnipotencia suplicante. Todo lo que le pide a Dios lo obtiene de Dios. Y nuestra Madre Santísima en Constantinopla empezó a obrar muchos milagros, empezó a dar salud a muchos enfermos. Y entonces San Juan Crisóstomo le dijo: auxiliadora de los enfermos. Ya no era solamente auxiliadora o la Boeteia, la que trae auxilios venidos del cielo, sino ya un título en un auxilio especial, que es la enfermedad, auxilio para obtener la salud. Después vamos a tener que, más adelante, le van a llamar auxiliadora de los que rezan, exterminio de los malos espíritus y ayuda de los que somos débiles. En un sentido espiritual, María Santísima nos ayuda en el combate, no solamente contra los enemigos de la tierra, contra la violencia, contra la inseguridad, sino también contra los espíritus que afectan el alma. Y entonces por eso un poeta griego, Melone, le dice exterminio de los malos espíritus, porque sabían que bajo la invocación del nombre santísimo de la Virgen María, esos espíritus se iban y dejaban a la persona en una gran paz. Decía el Papa Francisco: en donde está la Virgen no puede entrar el demonio. Después Jeremías, o más bien este auxilio de la Virgen bajo este título del poeta romano, dice
auxiliadora de los que gobiernan. Pide que se le llame a la Virgen auxiliadora de los que gobiernan, para evitar que los gobernantes hagan acciones malas, ¿no? Entonces, este es un tiempo muy importante de llamar así a la Virgen auxiliadora de los que gobiernan, para que defienda a estos gobernantes que tenemos y que muchas veces hacen cosas en contra de nuestra fe católica. Entonces, en esta región de Asia Menor es donde va a empezar a llamarse a la Virgen auxiliadora. Y va a llegar un momento histórico muy importante en España. En el siglo XVI, en Europa empieza a haber una invasión por lo que se llama, en aquel entonces se les llamaba los maometanos. Los maometanos eran los del Islam, que venían de África. Entonces estos venían conquistando naciones y venían con algo que es fanatismo religioso, venían matando a todo aquello que no creía en el Islam. Sus ejércitos eran mucho más grandes que todos los ejércitos de Europa juntos, y esto lo sabía muy bien la Iglesia. Entonces el Papa, viendo la gran necesidad que tenía la Iglesia de detener el avance del Islam en Europa, convoca a toda Roma y a todos los ejércitos a que recen el rosario, a que ayunen, a que vayan a misa y se preparen de manera espiritual para la batalla. La batalla se va a dar en un lugar que es el Golfo de Lepanto, y que es una batalla muy famosa que se recuerda sobre todo en el Día de la Virgen del Rosario, el 7 de octubre, como la batalla de Lepanto. Los mahometanos tenían entonces 282 barcos y 88,000 soldados, y los cristianos tenían muchísimo menos de esa cantidad. Antes de empezar la batalla, entonces, los soldados se confesaron, fueron a misa, comulgaron, rezaron el rosario y entonaron cantos a la Santísima Virgen María. Terminado esto, pues se fueron a la guerra y pese a todo pronóstico ganan la guerra y expulsan al Islam de Europa. Si el Islam hubiera tocado Europa, nosotros quizá no seríamos católicos, seríamos islamistas. De tal manera que el Papa Pío V promulga dos fiestas importantes: la fiesta del Rosario, el 7 de octubre, y que en las letanías se dijera la oración María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Ese es la primer registro ya como tal del título María, auxiliadora de los cristianos, y que en latín se dice Auxilium Christianorum, ora pro nobis, y que esa es la que tiene más fuerza, decir Auxilium Christianorum, ora pro nobis. De tal manera que ya las letanías entonces se incluye ese título, pero todavía no hay fiesta litúrgica de ello. Tenemos entonces ahora dos partes, la parte occidental y la parte oriental de la Iglesia Católica. Siguen estando en comunión con el Papa y siguen teniendo sus tradiciones. Nada más que la parte oriental se va más al estilo ortodoxo, y entonces ellos ya tenían una fiesta en octubre, a la fiesta de María Auxilio de los cristianos, pero la parte occidental todavía no tenía ninguna fiesta. Es entonces cuando viene la Revolución Francesa, y entonces Napoleón empieza a invadir muchas partes de Europa, empieza a llegar el comunismo a muchas partes de Europa, y el Papa se ve encarcelado. Napoleón toma al Papa, lo encarcela y lo lleva de Roma. Y entonces el Papa le promete a la Virgen que si lo salva, él ofrece una fiesta en honor a la Santísima Virgen María, si él puede regresar a Roma y puede salvar a la Iglesia de la invasión de Napoleón. Napoleón entonces se va a Rusia, y en Rusia cae un invierno muy pesado. Napoleón había dicho que ninguna oración era más fuerte que él. Y llegando a Rusia, Dios lo detiene, y entonces los soldados que iban con sus metralletas, se les empiezan a congelar los dedos y se les caían las manos. Ya no podían disparar, ya no podían hacer nada, y todo el ejército de Napoleón se vio menguado. Ya no hubo ejército con quien conquistar Rusia. Es así que entonces Napoleón, pues ya sin ejército, es fácilmente arrestado, lo encarcelan, el Papa es liberado y regresa a Roma. Y entonces en Roma
Él puede volver el 24 de mayo de 1814. Regresa triunfante a la ciudad de Roma y él recibe este regreso como la fiesta de María Auxiliadora en acción de gracias a la Santísima Virgen. Le da las gracias a la Virgen, instituyendo el 24 de mayo como fiesta de Santa María, auxilio de los cristianos. Les voy a decir lo que Napoleón dijo. Dice, las excomuniones del Papa no son capaces de quitar el fusil de la mano de mis soldados. O sea, lanzó una maldición contra los soldados porque se burló del nombre de Dios y Dios mostró su poder quitándole la mano al fusil, quitando la mano con el cual tenían el fusil los soldados. Entonces, el Papa regresa a Roma, instituye la fiesta, y es a partir de aquí que la Virgen, bajo ese título de auxilio de los cristianos, empieza a obrar grandes milagros. Y vamos ahora a ver a un santo grande dentro de nuestra iglesia, que es San Juan Bosco. San Juan Bosco funda a los salesianos y él va a ser uno de los pilares fundamentales que va a difundir la devoción a la Virgen María Auxiliadora. San Juan Bosco en un inicio va a empezar a tener sueños con la Virgen, sueños con Jesús, y dentro de muchos sueños la Virgen se le aparece y le revela su destino, le revela que él va a ser sacerdote, le revela que él va a tener a cargo muchos jóvenes y le revela también que va a tener muchas batallas, va a tener que enfrentarse al demonio. Se despierta, era un joven de más o menos 9 años, cuando tiene este sueño, y entonces él sigue este sueño y se convierte en sacerdote y funda los salesianos. Los sueños de San Juan Bosco entonces lo van a acompañar durante toda su vida y van a ser de gran riqueza para nuestro aprendizaje. El sueño que les voy a platicar ahora es el de los pilares de la iglesia, en donde está involucrada nuestra Madre Santísima bajo este título de auxiliadora. Él sueña entonces que estaba a la orilla del mar y que veía un barco. Esta es la representación del sueño. ¿Sí? Ve un barco, en el barco está el Papa, están algunos cardenales, hay fieles, laicos y sacerdotes, y ve que al lado derecho del barco está una columna con una hostia consagrada, y del otro lado está una columna con la Santísima Virgen María. Y en la columna de la Virgen va a haber una inscripción que es Auxilium Christianorum. Y pues hay varias destrucciones, incluso al Papa en el sueño lo van a matar. Y la Virgen le va a dar el significado de este sueño. Entonces les paso la imagen para que vean el sueño de San Juan Bosco y mientras les voy platicando el sueño. Dice, vio que había varias naves dispuestas en orden de batalla, que las proas terminaban en un afilado espolón de hierro a modo de lanza que hiere y traspasa todo aquello contra lo cual choca. Las naves estaban armadas de cañones y cargadas de fusiles y de armas de diferentes clases. Había libros y que se dirigían contra otra embarcación mucho más grande y alta. Esa nave grande y alta es en donde está el Papa y las naves chiquitas es en donde iban los enemigos de la iglesia. A la majestuosa nave provista de todo hacen escolta numerosas navecillas que de ella reciben las órdenes, realizando oportunas maniobras para defenderse de la flota enemiga. El viento es adverso y la agitación del mar favorece a los enemigos. En medio de la inmensidad del mar se levantan sobre las olas 2 robustas columnas, muy altas, poco distantes la una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción: Auxilium Christianorum. Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay una hostia de tamaño proporcionado al pedestal y debajo de ella otro cartel con las palabras Salus Credentium, que es salud de los creyentes. Es decir, Jesucristo es la salud de los que creen en Él. Si una persona no cree en Él, Dios no puede entrar en su corazón, porque su corazón está cerrado a su gracia y entonces Él no puede actuar y no puede dar milagros, no puede dar la salud, no puede ayudar a esa alma. Por eso en la Sagrada Escritura
Se dice, crean en mí y yo les daré todo aquello que pidan en nombre de mi Padre. Dice después, el comandante supremo de la nave mayor es el romano pontífice. Al apreciar el furor de los enemigos, la situación apurada en que se encuentran sus leales, piensa en convocar a su alrededor a los pilotos de las naves subalternas para celebrar un consejo y decidir la conducta a seguir. Todos los pilotos suben a la nave y se congregan alrededor del Papa. Celebran consejo, pero al comprobar que el viento arrecia cada vez más y que la tempestad es cada vez más violenta, son enviados a tomar nuevamente el mando de sus naves respectivas. El Papa reúne por segunda vez a los pilotos, mientras la nave capitana continúa su curso. Pero la borrasca se torna nuevamente espantosa. El pontífice empuña el timón y todos sus esfuerzos van encaminados a dirigir la nave hacia el espacio existente entre aquellas dos columnas, de cuya parte superior, todo en redondo, penden numerosas áncoras y gruesas argollas unidas a robustas cadenas. En esas áncoras y en esos colgantes que tenían las columnas, había libros, había una televisión, había varias cosas ahí que tenían un significado que San Juan Bosco pues, no nos lo explica, pero tenía varios elementos ahí. Empiezan entonces a dispararse cañones de los asaltantes, se rompen los fusiles y muchas naves se abren y se hunden en el mar, que es la imagen que tenemos ahí. Un grito de victoria y de alegría suena entre los enemigos una vez que el pontífice es herido. Sobre las cubiertas de sus naves reina un júbilo indecible. Pero apenas muerto el Papa, otro ocupa el puesto vacante. Los pilotos reunidos lo han elegido inmediatamente, de suerte que la noticia de la muerte del Papa llega con la de la elección de su sucesor. ¿Qué es lo que sucede en nuestra iglesia? Apenas muere un Papa, lo acabamos de ver, se dan 9 días de luto y después empieza el cónclave para elegir un nuevo sucesor. Es decir, la iglesia no se queda sin un guía o pastor. Y mientras está ese periodo que se llama sede vacante, hay alguien que está al mando de la iglesia, que no es papa, pero que sigue cumpliendo las funciones del papa hasta que llega y se nombra el nuevo papa. ¿Qué es esto que está mostrando aquí San Juan Bosco? Dice, el nuevo papa, venciendo y superando todos los obstáculos, guía la nave hacia las columnas y al llegar al espacio comprendido entre las columnas, la amarra con una cadena que pende de la proa a la columna y que ostenta la hostia, y con la otra cadena toma la popa y la sujeta a la columna de la nave de la Virgen. Y entonces se produce gran confusión. Es decir, ahí estaban los pilares, ahí estaba la Virgen, ahí estaba Jesús, pero mientras la iglesia no tome rienda sobre ellos, la iglesia se pierde. Y esa iglesia somos cada uno de nosotros. Si no nos agarramos de la Eucaristía y de la Virgen, nos vamos a perder, porque esos son los pilares, son las columnas fuertes que sostienen a la iglesia. Si nosotros decimos, pues sí, soy católico, pero pues la Virgen, no creo en la Virgen, mejor ni rezo el rosario, mejor ni el Ave María. Muchos protestantes cuando empiezan a convertirse hacen eso. Si no se agarran de la Virgen, se van a perder. Y hay católicos que no comulgan, que no van a visitar al Santísimo. Si nos perdemos de la gracia espiritual, de la presencia real y verdadera de Jesús en la Eucaristía, también nos vamos a perder. Tenemos que agarrarnos de las dos columnas de la iglesia que vio San Juan Bosco, que son la Virgen y que es la Eucaristía, para que nuestra vida de fe sea fuerte y para que nuestra vida de fe, a pesar de cualquier tempestad, no se venga abajo. Entonces, el Papa sujeta estas dos columnas al barco grande. Se produce la gran confusión y dice, todas las naves que hasta el momento habían luchado contra la embarcación capitaneada por el Papa, huyen, se dispersan, chocan entre sí y se destruyen mutuamente. Unas al hundirse procuran hundir a las demás. Otras que se han combatido valerosamente a las órdenes del Papa son las primeras en llegar a las columnas donde quedan amarradas. Otras naves que por miedo al combate se habían retirado y se encuentran muy distantes,
continúan observando prudentemente los acontecimientos hasta que al desaparecer en los abismos del mar, los restos de las naves destruidas bogan aceleradamente hacia las dos columnas, llegando a las cuales se aseguran a los garfios pendientes de las mismas y allí permanecen tranquilas y seguras en compañía de la nave capitana ocupada por el Papa. En el mar reina una calma absoluta. Vemos entonces la nave principal que ya está sostenida de las columnas. Ya los enemigos están destruidos. Y entonces las navecitas que iban acompañando al Papa, esa iglesia que va caminando junto al Papa, llega a puerto seguro con la Virgen y con la Eucaristía y se toman de la mano de ella. Los cobardes que habían huido ante la persecución ven que ya está tranquilo y se vuelven a acercar y entonces vuelven a obtener la paz que da la Virgen y que da la Sagrada Eucaristía. Hay que ver en qué posición nos encontramos nosotros respecto al Papa, ¿no? Si somos esos cobardes que huyen y que ya que ven un mar tranquilo se acercan, o somos esos valientes que vamos caminando de la mano del Papa, de la mano de la Virgen, de la mano de la Eucaristía y que estamos fieles a la Iglesia de Jesucristo, que no viene un protestante, que no viene un testigo de Jehová o un budista o alguien de la yoga o la santería y vienen y nos endulzan el oído y decimos, no, pues sí voy allá porque mi problema es tan grande que necesito resolverlo inmediatamente. Dios es el único que puede resolver problemas tan grandes, no el budismo, no la santería, no el yoga, no el reiki, nada de eso nos va a ayudar a sanar, solo Dios. Y eso es lo que nos muestra San Juan Bosco en su sueño. Y San Juan Bosco entonces dice, me parece que la nave del Papa es la iglesia, que es la cabeza. Las otras naves representan a los hombres y el mar al mundo. Los que defienden a la embarcación del Papa son los leales a la Santa Sede. Los otros sus enemigos, que con toda suerte de armas intentan aniquilarla. Las dos columnas salvadoras me parece que son la devoción a María Santísima y al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que es lo que les he ido explicando conforme vamos viendo el sueño, ¿no? El otro sueño se los voy a explicar un poquito más adelante, que es lo que nosotros le entregamos a la Virgen María en nuestras oraciones, en nuestros rosarios, y que a veces no son cosas agradables. A veces pintamos cosas bonitas, pero la Virgen recibe cosas muy desagradables. Ahorita se los comparto, porque en este sentido de la persecución, vamos a encontrar esta imagen bellísima de la Virgen María que ahora nos acompaña y que es la patrona y la emperatriz de China, y no solamente de China. Vamos a ver que también los obispos cuando nombran a la Virgen María como emperatriz de China, la van a nombrar también reina de Mongolia, de Manchuria y del Tíbet. La Virgen Santísima entonces es venerada en dos lugares en China de manera especial, en Sheshan y en Donglu. En Donglu, que es de la diócesis de Baoding y de la provincia de Hebei, tenemos que empezó a haber una revolución contra todo lo que no era chino. China es una cultura rica y milenaria que tiene un nacionalismo mal encaminado. Ellos decían, si entra aquí un occidental lo matamos porque no queremos nada que tenga que ver con Occidente. Nosotros tenemos nuestras tradiciones, nuestra cultura y queremos que se mantenga intacta hasta el último día de la vida de China. Y eso hizo que varios misioneros que ya se habían asentado en China, ya estaban evangelizando y mucha gente china ya había adoptado la fe, pues dijeran, esto no nos está pareciendo porque están metiendo cosas, enseñanzas que no son ni de Tao, ni de Confucio, ni de Buda, ni de nadie de ellos. Está viniendo aquí un Jesús que nos está poniendo en contra al pueblo. Y entonces empieza una rebelión que se le conoce como la rebelión de los boxers, porque muchos practicantes de boxeo y de artes marciales dijeron, no vamos a permitir que el catolicismo o que el cristianismo entre en China. De tal manera entonces que 30,000 personas fueron martirizadas durante esta rebelión, murieron a manos de estas personas por el año de 1900.
En ese 1900 entonces, en la aldea de Donglu, era la aldea católica más importante de China, ya tenían una iglesia muy bonita, muy bien construida, y la parte central de la iglesia estaba formada por un cuadro precioso de la Virgen María con el niño Jesús en sus manos. Más o menos como la que tenemos aquí, nada más que esta imagen es más reciente. Ahorita les cuento qué hay con esta imagen, pero bueno, lo vamos a dejar así. Pero era una imagen más o menos así, la Virgen María con vestimenta imperial y con el niño Jesús en sus brazos. De repente se va acercando este ejército contra la aldea y la Virgen desaparece del cuadro principal. Estaban adentro de la capilla haciendo oración, varias personas de China, el sacerdote, varias personas, y ven que la imagen ya no está. Y se espantan, no saben qué está pasando. Y de repente, las personas que estaban combatiendo afuera ven en el cielo a la Virgen Santísima y ven a San Miguel Arcángel con su espada. El ejército de los Boxer empieza a dispararle a la Virgen y a San Miguel y no les hacen nada. Se llenan de pavor y huyen de la aldea de Donglu. La aldea se salva gracias a que la Santísima Virgen se aparece en el cielo entre nubes junto a San Miguel Arcángel. Ahí estaban entonces una orden religiosa que son los vicentinos. Y para agradecer a la Santísima Virgen María por haberlos salvado de ese peligro, pues iban a destruir. De hecho, ahora en pleno 2025, se fundó una iglesia católica que es la Iglesia Católica Patriótica China, en donde Jesús es un profeta más y en donde el gobierno actual es Dios. Entonces, en la Biblia ponen que si una persona es mala, la pueden matar y no pasa nada. Y modificaron la Biblia poniendo a Santa María Magdalena como adúltera, como esposa de Jesús, que tuvo hijos, y entonces hicieron una Biblia a su antojo. Las personas que se mantienen fieles al Papa y que son católicas, pues sufren mucho por la persecución del gobierno chino. Este fue un ejemplo en 1900, pero ahora en la actualidad, si el gobierno chino ve que una iglesia construida está fiel al Papa, va y la destruye. Y los laicos vuelven a construir su iglesia y el gobierno va y vuelve a destruirla. Muchas iglesias son muy recientes porque las originales las destruyeron durante estas persecuciones religiosas. Bueno, entonces en la aldea de Donglu ya veneran a la Santísima Virgen y entonces piden ya la autorización tanto de la iglesia local como del Papa. En 1924, en Shanghái, se hace un sínodo de los obispos chinos. Y entonces ellos dicen, a ver, vamos a ver qué pasó aquí. Ven el relato de la aparición de la Virgen, el relato de la aparición de San Miguel Arcángel y dicen, esto es auténtico y viene de Dios, viene del cielo. Y entonces un obispo jesuita propone que China, Mongolia, Manchuria y el Tíbet se consagren a la Santísima Virgen María bajo la invocación de Nuestra Señora Emperatriz de China, que es esta imagen. La propuesta entonces es aceptada y en junio 150 obispos hacen la consagración. La consagración de un país es sumamente importante porque brinda la protección de la Virgen María a perpetuidad. Todo el tiempo la Virgen Santísima va a cuidar y va a velar a los cristianos católicos que se encuentren en esa nación, pase lo que pase. Después, entonces, mandan la petición al Vaticano y el Papa Pío IX, el Papa Pío XI, eleva el santuario de Donglu a la categoría de lugar de peregrinación. Han de saber que en este año las peregrinaciones, el gobierno chino las bloquea, no permite que la gente vaya a Donglu, no venden boletos de metro a las personas católicas y alrededor del pueblo hay cercos de soldados que impiden la entrada a los peregrinos. Y aún así, muchas peregrinaciones van al santuario,
logran entrar al santuario y logran venerar a la Virgen Santísima como emperatriz de China. Después, en 1941, el Papa Pío XII concede a la Iglesia de China una fiesta en honra de María Medianera de todas las gracias, bajo el título de Santa María Madre, emperatriz de China. Esta advocación entonces tiene dos títulos: Auxilio de los cristianos y Medianera de todas las gracias, que es muy similar. María entrega todas las gracias que vienen de Dios a los hombres. Ese es el título de Medianera de todas las gracias. Hay un canto precioso que le hacen a la Virgen. Voy a intentar cantarlo en chino, pero si no me sale, veremos. Veremos si se escucha bien o no. Y les voy a decir la traducción en español. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Para no desgastarme la garganta. Kenkyo Shen Mu Shong Wo Shubo Xin Shong Si Xi Wang Wei Wo Wan Wei Shuo Zhuang Dao Yao Nei Xin Shong Duo Xiong Guo Shen Mu, Xiong Guo Shen Mu, Xiong Guo Shen Mu, Shen De Chen Dao, Wu Diang Shen Mu, Xiong Guo Shi Mu, Wang Gu Su Min Su. Esa parte es la que no me sale. A ver. Wu Diang Shen Mu Song Guo Si Mu Wang Gu Su Min Su Xiang Lan Yin Yu Yao Guai Xiong Gen Yi Guang Ni Fu Yu Kiu Shi Wo Men Kiu Shi Wo Men Kiu Shi Wo Men Gon Chen De Yu. Bueno, perdonen que no salió bien, pero dice: clamamos a ti, patrona de China, esperanza de los fieles, intercede por nosotros. Los fieles de la Iglesia se abandonan en tus brazos. Santa Madre de China, llena de virtud, bendita seas. Madre de Dios Inmaculada, Madre de China, todos los pueblos de la tierra buscan salvación en ti. Los hombres fuera de la Iglesia esperan tu ayuda. Concédenos que alcancemos la plenitud de la virtud. Esa es la traducción al español. Para que escuchen el canto bonito, véanlo en internet como Canto Chino a la Virgen María. Así lo ponen en el internet y es el primer video que les sale. Es de Arpa Day. Ellos son una asociación de canto litúrgico, son religiosos, y tuvieron una visita de un sacerdote chino que les enseñó este canto. Pueden encontrar otra versión que es en cantonés y que el canto es el mismo, nada más que la pronunciación es diferente, pero es el mismo canto. Bueno, ahora, la Virgen Santísima entonces no solamente es patrona de China, sino también patrona de Australia. En Australia, la Santísima Virgen se manifiesta a través del rezo del Santo Rosario. La evangelización de Australia se va a dar por el Imperio Británico. Inglaterra conquista Australia y la gente que llega ahí les empieza a enseñar el Santo Rosario y se mantienen con el Rosario, porque Inglaterra no permitía que fueran sacerdotes a celebrar la misa,
Varios años estuvieron sin sacerdotes hasta 1820, que fue el único año que Inglaterra permitió que los sacerdotes fueran a oficiar misas, y a partir de ahí todo fue con el Santo Rosario. Para 1820, la Iglesia Católica ya empieza a tener libertad en Australia. También hubo persecuciones, hubo martirio, y en 1821 se dedica la catedral en Sydney, en la capital, en honor a la Virgen María, bajo auxilio de los cristianos. Ya les había comentado que el Papa había sido encarcelado, y entonces lo liberan después de que Napoleón es encarcelado y obtiene la fiesta de Santa María, auxilio de los cristianos. Y bajo ese título es que el pueblo de Australia pide que se nombre como fiesta de la localidad, o toman más bien como patrona a la Virgen María como auxilio de los cristianos. Australia entonces se convierte en la primera nación en elegir a la Santísima Virgen María bajo este título como su patrona principal en 1844. De tal forma que el 24 de mayo se convierte en la fiesta principal de Australia. Nosotros aquí en México tenemos como fiesta principal el 12 de diciembre. Esa es nuestra fiesta más grande de todo el año, porque es la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe. En el caso de China, el 24 de mayo es su fiesta principal por ser la fiesta de la emperatriz de China. Y en el caso de Australia, la fiesta principal también es el 24 de mayo porque es la fiesta de Santa María Auxilio de los cristianos. Y entonces la catedral adopta el título de Inmaculada Madre de Dios, Auxilio de los cristianos. Esas son las dos principales advocaciones de nuestra Madre Santísima en el mundo. Varias de nuestras iglesias también tienen ese título aquí en México, pero a nivel de país tenemos a China y a Australia consagrados a el auxilio de la Santísima Virgen María. Les voy a contar entonces ahora sí el otro sueño. El otro sueño de San Juan Bosco que es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Quiero que conforme yo les vaya diciendo las ofrendas, vayan identificando qué tipo de ofrenda ustedes le están entregando a la Virgen, y si son de las ofrendas feas, hay que cambiar esas ofrendas feas por ofrendas preciosas, ¿ok? Dice: contemplé un gran altar dedicado a María y magníficamente adornado. Vi a todos los alumnos del oratorio avanzando procesionalmente hacia él. Cantaban loas a la Virgen. Loas son como alabanzas, pero no todos del mismo modo, aunque cantaban la misma canción. Muchos cantaban bien y con precisión de compás, aunque unos fuerte y otros plano. Bueno, yo ahora no canté muy bien el canto en chino. Algunos cantaban con voces malas y muy roncas, otros desentonaban. Esos caminaban en silencio y se salían de la fila. Otros bostezaban y parecían aburridos. Algunos tapaban unos contra otros y se reían entre sí. Todos llevaban regalos para ofrecérselos a María. Tenían todos un ramo de flores, uno más grande, otro más pequeño, y distintos los unos de los otros. Unos tenían un manojo de rosas, otros de claveles, otros de violetas. Algunos llevaban a la Virgen regalos muy extraños: la cabeza de un puerco, un gato, un plato de sapos, un conejo, un corderito y otros regalos. Había un hermoso joven delante del altar, que si se le miraba atentamente, se veía que detrás de las espaldas tenía alas. Tal vez era el ángel de la guarda del oratorio, el cual, conforme iban llegando los muchachos, recibía sus regalos y los colocaba en el altar. Me voy a detener aquí. Aquí nuestra capilla tiene un ángel de la guarda, que es el que recibe las ofrendas que nosotros entregamos a Dios durante la misa, durante los rosarios, durante las horas santas y durante este momento de oración. Aquí nos está acompañando ese ángel de la guarda, y todas las oraciones que hicimos al inicio y la oración que vamos a hacer al final para darle gracias a Dios,
se la va a llevar ese ángel de la guarda de la capilla de San Judas Tadeo, de la colonia Tablas del Pozo, a Dios nuestro Señor. Cada iglesia tiene un ángel de la guarda que hace esa función, así como cada uno de nosotros tiene su ángel de la guarda que nos guía, que nos cuida y que nos protege, así nuestra iglesia y nuestras capillas tienen un ángel de la guarda, y a su vez la parroquia también tiene un ángel de la guarda, que lo tenemos aquí también con nosotros. Dice, los primeros ofrecieron magníficos ramos de flores y él, sin decir nada, los colocó al pie del altar. Muchos otros entregaron sus ramos. Él los miró, los desató, hizo quitar algunas flores estropeadas que tiró fuera y volviendo a arreglar el ramo, los colocó en el altar. A otros que tenían en su ramo flores bonitas, pero sin perfume, como dalias, camelias, etcétera, el ángel hizo quitar también estas, porque la Virgen quiere realidades y no apariencias. Así, rehecho el ramo, el ángel lo ofreció a la Virgen. Muchos tenían espinas, pocas o muchas, entre las flores y otros clavos. El ángel quitó estos, los clavos y las espinas. Llegó finalmente el que llevaba el cerdito, y el ángel le dijo, ¿cómo te atreves a presentar este regalo a María? ¿Sabes qué significa el cerdo? Significa el feo vicio de la impureza. María, que es toda pureza, no puede soportar este pecado. Retírate, pues no eres digno de estar ante ella. Vinieron los que llevaban un gato y el ángel les dijo, ¿también ustedes se atreven a ofrecer a María estos dones? El gato es la imagen del robo, ¿y ustedes lo ofrecen a la Virgen? Son ladrones los que roban dinero, objetos, libros a los compañeros, los que sustraen cosas de comer al oratorio, los que destrozan los vestidos por rabia, los que malgastan el dinero de sus padres no estudiando. E hizo que también estos se pusieran aparte. Llegaron los que llevaban platos con sapos, y el ángel, mirándoles indignado, les dijo, los sapos simbolizan el vergonzoso pecado del escándalo, ¿y ustedes vienen a ofrecérselos a la Virgen? Retírense, vayan con los que no son dignos. Avanzaban otros con cuchillo clavado en el corazón. El cuchillo significa los sacrilegios, y el ángel les dijo, ¿no ven que llevan la muerte en el alma? Que están con vida por misericordia de Dios y que de lo contrario estarían perdidos para siempre? Por favor, que les arranquen ese cuchillo. También estos fueron echados fuera. Poco a poco se acercaron los demás jóvenes y ofrecían corderos, pescado, nueces, uvas. El ángel recibió todo y lo puso sobre el altar. Y después de haber separado así los buenos de los malos, hizo formar en filas ante el altar a aquellos cuyos dones habían sido aceptados por María. Con gran dolor vi que los que habían sido puestos aparte eran más numerosos de lo que yo creía. Salieron por ambos lados del altar otros dos ángeles que sostenían dos riquísimas cestas llenas de magníficas coronas hechas con rosas estupendas. No eran rosas terrenales, sino como artificiales, símbolo de la inmortalidad. Y el ángel de la guarda fue tomando una a una aquellas coronas y coronó a los jóvenes formados ante el altar. Había grandes y pequeñas, pero todas de una belleza incomparable. Les he de advertir que no solamente se hallaban ahí los actuales alumnos de la casa, sino también muchos más que yo no había visto nunca. En eso sucedió algo admirable. Había muchachos de cara fea que casi daban asco y repulsión. A estos les tocaron las coronas más hermosas, señal de que a un exterior tan feo suplía el regalo de la virtud de la castidad en grado eminente. Muchos otros tenían la misma virtud, pero en grado menos elevado. Muchos se distinguían por otras virtudes, como la obediencia, la humildad, el amor de Dios, y todos tenían coronas proporcionadas al grado de sus virtudes. El ángel les dijo, María ha querido que hoy fueran coronados con hermosas flores. Procuren, sin embargo, seguir de modo que no sean arrebatadas. Hay 3 medios para conservarlos: humildad, obediencia y castidad. Eso es lo que
hay que estar trabajando mucho para que realmente nuestras ofrendas sean agradables a la Virgen y a Dios nuestro Señor. La humildad, la obediencia y la castidad. Ahora en un mundo que tiene todo menos castidad. Dice, son 3 virtudes que siempre les harán gratos a María y un día los harán dignos de recibir una corona infinitamente más hermosa que esta. Entonces ya vimos el puerco, todos aquellos que hacen el rosario en impureza. El gato, todos aquellos que son ladrones, que les gusta robar y que aún así... Ahora, no quiere decir que no nos acerquemos a los sacramentos ni al rosario, no. Quiere decir que estamos entregando frutos malos, que hay que cambiar esos pecados para entregar frutos buenos. Es una invitación a la conversión, no a que nos alejemos. El gato entonces es el robo, ¿sí? Y los sapos son la desobediencia. En el caso entonces de las flores frescas y olorosas, son las obras buenas. Personas que intentan caminar con Dios, que se tropiezan, que se caen, bueno, tienen ahí una florecita marchita, una flor feíta, que el ángel quita y que no la ofrece, pero entrega todas las demás florecitas que están bien, que están bonitas y que tienen perfume. Y tenemos flores secas, marchitas y flores bonitas, muy bellas, pero que no tienen perfume y que el ángel también las quita. Decimos, bueno, una dalia es bonita, una camelia es bonita, una margarita es bonita, pero no tienen perfume y el ángel las quitó. ¿Por qué las quitó? Dice, estas significan las buenas obras hechas en pecado mortal, sea cual sea el pecado mortal. Si nosotros pretendemos agradar a Dios con nuestra vida, pero escondemos pecados mortales, estamos entregando malos frutos a Dios. Hay que quitar esos pecados mortales de nuestra vida, porque entonces no nos dejarán entregar cosas buenas. Lo hecho en pecado mortal no está bendecido por Dios, está bendecido por el demonio, y así dará frutos malos. Dice, las cuales no sirven para acrecentar sus méritos. Las flores sin perfume son las obras buenas hechas por fines humanos, por ambición o por agradar a superiores o maestros. Es decir, vengo al servicio, hago el rosario, pero es solamente por obligación. Es solamente por cumplir. No lo hago con amor, no lo hago con fe, no lo hago con devoción. Entonces estoy entregando flores que parecen bonitas porque aparentemente soy buen católico, soy buen cristiano, pero estoy haciéndolo a fuerzas, con flojera, sin ganas. Estoy entregando malos frutos. Entonces el ángel les quita esas flores porque no sirven, no le sirven a la Virgen. Y bueno, tenemos los clavos son la desobediencia. Estamos, sí, muy bien, servimos a Dios y todo, pero somos desobedientes. Desobedientes a la autoridad del Papa, a la autoridad del párroco o a la autoridad de nuestros superiores. Por eso hay que cultivar la virtud de la obediencia, la virtud de la humildad y la virtud de la castidad, que son las que la Santísima Virgen nos pide que cultivemos para poder entregar cosas buenas. Cuando nosotros entregamos cosas buenas, entonces el alma está dispuesta a recibir cosas buenas y los milagros de Dios a través de la Virgen se ven multiplicados. Tal es el caso que para construir el santuario basílica que construyó San Juan Bosco a la Virgen Auxiliadora, hay tantos milagros como ladrillos que se usaron en la construcción de ese santuario. Recuperar la vista de ciegos, de personas que ya estaban en una situación casi de muerte y que la Virgen Santísima los revive, de recuperar la salud, de regreso de la guerra, de muchas cosas que la Virgen nos ayuda en medio de nuestras dificultades. Entonces, hay que ejercitar esas virtudes, hay que analizar nuestra vida y ver qué tipo de ofrendas le estamos entregando a nuestra Madre Santísima y a Dios nuestro Señor, porque tal vez no sean agradables. Tal vez somos aparentemente buenos católicos, buenos cristianos, pero estamos entregando cabezas de puerco, estamos entregando sapos, estamos entregando clavos,
estamos entregando rosas sin perfume. No, hay que luchar por entregar rosas bonitas, perfumadas, algo bonito a nuestra Madre Santísima y a Dios nuestro Señor. Vamos a ver si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿Alguien tiene algo? Los clavos es la desobediencia. Los sapos, vamos a ver. El pecado del escándalo. Es ese, el pecado del escándalo. ¿Algo más? ¿No? ¿Todo bien? La castidad. La castidad. La castidad es la preservación de la pureza del alma y del cuerpo en el estado en el cual se encuentran. Un soltero que no tenga relaciones sexuales, que... ¿Mande? No, la castidad no es regalo. La castidad es una virtud a través de la cual nosotros vamos a poder entregar regalos agradables. Uvas, corderos, conejos, nueces, flores perfumadas, es eso. En el caso del matrimonio, que se conciban los hijos bajo las condiciones naturales, sin andar buscando otras parejas, sin andar buscando otras cosas. Y en el estado, por ejemplo, de un sacerdote, en el celibato, en una entrega completa a Dios, sin andar buscando apetitos de la carne, ¿no? Eso es la castidad, el cuidar la pureza tanto del cuerpo como del alma, y también involucra cuidar nuestros sentidos, la vista, el tacto, que son los que más nos llevan hacia ese tipo de pecados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? ¿Mande? Bueno, vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, ahorita que la tenemos aquí en esta advocación, que nos ayude a interceder por nuestros hermanos chinos que sufren tanto, por nuestros hermanos en Australia, para que Dios toque el corazón de estos gobernantes y también toque el corazón de nuestros gobernantes y nos ayude a tener una sociedad en paz, a buscar una sociedad con fe, con valores, que se ha perdido tanto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, en esta hermosa advocación de Santa María, emperatriz de China, te suplicamos visites a tus hijos perseguidos en China, en toda esta parte de Asia, en Australia. Visítalos, Madre Santísima, consuélalos y ayúdalos a salir de estas dificultades. Te suplicamos que toques el corazón de sus gobernantes, que toques el corazón de nuestra presidenta, de nuestros gobernantes, para que no busquen más divisiones, sino que busquen la paz, para que no estén pendientes de destruir la fe católica, sino de permitir esa libertad que ha caracterizado a México. Te suplicamos por nuestros jóvenes, te suplicamos también por todos los que nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, que nos ayudes, Madre Santísima, a seguir caminando de tu mano bendita. Te suplicamos que nos ayudes a alejar de nosotros el pecado, para entregarte ofrendas bellas, ofrendas agradables. Y te suplicamos que grabes en nuestros corazones las virtudes de la humildad, de la castidad y de la obediencia, que a veces somos muy rebeldes, que a veces no nos gusta seguir estas virtudes. Ayúdanos, Madre Santísima, a ejercitarlas y a caminar con ellas. Clamamos a ti, patrona de China, esperanza de los fieles. Intercede por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, por nuestras naciones. Los fieles de la Iglesia se abandonan en tus brazos. Santa Madre de China, llena de virtud, bendita seas. Madre de Dios Inmaculada, Madre de China, todos los pueblos de la tierra buscan salvación en ti. Te suplicamos, Madre Inmaculada, que no nos abandones. Qué buena es Nuestra Señora, emperatriz de China. En la aflicción clamo a ella
y ella no tarda en venir a socorrerme. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. No se les olvide hacer la tarea de contemplar las imágenes de la Virgen mientras hacen oración, ver en ese rostro amoroso de nuestra Madre su sonrisa, su enojo, su tristeza, todas aquellas emociones que tenga la Virgen Santísima para nosotros. Y también los invito a que se acerquen a ver esta advocación que no es muy conocida para nosotros, es de otro continente, pero es igual de milagrosa que nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Es la misma Virgen, es el mismo Jesús, nada más que vestidos con atuendos de China. Están como se vestía el imperio Ming, así se vestían las emperatrices en China en 1800 más o menos. Y la corona que tiene es la corona imperial, es la de más alto rango de la sociedad china. Está sentada en un trono muy bonito y la primera imagen que mandaron a hacer de la emperatriz es esta. Y después hicieron una imagen tridimensional en España que la mandaron a Pekín. En Pekín está la imagen, es una imagen grandota, preciosa. Y ustedes pueden buscarla también en el internet, como Santa María Emperatriz de China, y les aparece esta imagen y les aparece la de Pekín. Dentro de 8 días vamos a tener el tema del Espíritu Santo. Nos vamos a preparar para Pentecostés y es una plática de verdad preciosa, 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 en donde vamos a ver cómo el Espíritu Santo actúa en nuestra vida, cómo nosotros no lo escuchamos y no le hacemos caso, y también cómo nos vamos a preparar para la fiesta de Pentecostés, que ya es de este sábado en 8 días, ¿sí? Para que también ustedes, el Espíritu Santo en esa fiesta de Pentecostés se manifiesta, y se manifiesta de forma sensible, pero estamos tan distraídos que no lo vemos, que no lo sentimos. Siempre en la fiesta de Pentecostés, cuando están pasando los dones, entra un viento fuerte de la entrada principal de la iglesia de San Juan de los Lagos, y entra un aire de los costados. El aire es el Espíritu Santo, y en ese momento que entre el Espíritu Santo, que es Dios mismo, nosotros tenemos que estar dispuestos a recibirlo. Por eso es importante la plática de la siguiente semana. Hay que recibir al Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, la siguiente semana, lunes a las 5 de la tarde.